Bien, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. En cada caso se da una matriz A de tamaño m por n. Nos piden definir una función t que vaya de Rn a Rm mediante esta fórmula. T de x igual a por x, siendo x un vector de esta forma. Y verificar que t es una transformación lineal. Entonces, me están dando esta matriz. Lo que yo voy a hacer es, a partir de esta matriz, construir una transformación lineal como me indican acá. Y además vamos a verificar que efectivamente se trata de una transformación lineal. Bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, como nos dice la fórmula anterior, en este caso observemos que esta matriz tiene dos filas y tres columnas, ¿sí? Eso indica que la transformación lineal es la que vamos a conseguir, es una transformación lineal que va de R3 y llega a R2, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer para construir esa transformación? Bueno, nosotros vamos a comenzar dando un vector, vamos a llamarlo en este caso B, que es un vector de la forma X, Y y Z, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestra transformación lineal la vamos a escribir así. T de B igual a la matriz A multiplicada por ese vector B. Es decir, que esto es la matriz A, que en este caso es 3, 2, menos 1, 0, menos 7, 1, multiplicada por el vector X, Y y Z. Y entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, T de B, sabemos que es T de, vamos a hacerlo así como está, X, Y y Z. Ahorita lo podemos acomodar de manera horizontal, ¿no? Pero para tener, para que todo coincida, lo vamos a hacer de esta forma. Entonces ahora yo lo que hago es multiplicar. Multiplico dos matrices realmente, fila por columna. Entonces me queda primera fila por primera columna me va a dar 3x más 2y menos z. Luego, segunda fila, única columna, esto va a ser 0x menos 7y más z. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esto, pero esta es la transformación lineal. Pero esta transformación, este vector, este vector columna y este vector columna, por comodidad, nosotros lo podemos escribir así para que coincida con la forma en la cual hemos trabajado. T de x, y, z es igual. Esta primera fila va a ser nuestra primera componente. 3x más 2y menos z. Y esta segunda fila va a ser nuestra segunda componente. Bien. Esa es nuestra transformación lineal. Ahora lo que nosotros queremos hacer a continuación es mostrar que esta función es realmente una transformación lineal. Vamos entonces a hacer esas cuenticas. Bien, en ese caso tenemos la transformación lineal y lo primero que vamos a hacer es verificar la primera propiedad. Es decir, nosotros vamos a considerar dos vectores, un vector U que lo vamos a llamar x1, y1, z1 y un vector B que lo vamos a llamar x2, y2, z2. En este caso, pues, como tenemos una transformación que va de R3 y llega a R2, pues la entrada son vectores de tres componentes. ¿Qué vamos a verificar? Nosotros vamos a verificar que T de U más B es igual a T de U más T de B. ¿Ok? Pues bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es pues vamos a calcular quién es T de U. Lo primero que vamos a hacer. Resulta que T de U es igual a T del vector x1, y1, z1. Pero esto que está acá es igual a reemplazo en mi función y me queda que esto es 3x1 más 2y1 menos z1, menos 7y1 más z1. ¿Ok? Este es el valor de t de u. ¿Y quién es t de b? Pues resulta que t de b es igual a t evaluado en x2
Y2, Z2. Pero nuevamente nosotros evaluamos en nuestra función y esto va a ser 3x2 más 2y2 menos z2 y menos 7y2 más z2. Ese es nuestro vector TDB. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor del vector T de U más B. ¿Ok? Pero para nosotros calcular quién es T de U más B, vamos a calcular primero, antes de esto, vamos a calcular quién es U más B. Vamos a calcular quién es U más B. Pues nosotros sabemos que U más B es la suma de estos dos vectores, es decir, esto es x1 más x2, coma, y1 más y2, z1 más z2. Es decir, sumamos componente a componente. Bien. Y entonces ahora sí, vamos a calcular quién es T de U más B. Esto es igual a T aplicado a x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y luego a esto yo le aplico mi función. Esto es igual, primera, segunda y tercera componente. Entonces esto es 3, voy a aplicar esta definición que está acá. 3 que multiplica a la primera componente. Primera componente es x1 más x2. Más 2 que multiplica a la segunda componente, y1 más y2. Menos la tercera componente. Tercera componente es z1 más z2. Esto es mi primera componente. Ahora voy a escribir nuestra segunda componente. Menos 7 que multiplica a la segunda componente. La segunda componente nuestra en este caso es y1 más y2. Más z, z es nuestra segunda componente que es z1 más z2. Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es efectuar un cálculo y esto lo podemos escribir así. Esto lo podemos escribir como, voy a multiplicar esto es 3x1 más 3x2 más 2y1 más 2y2 menos z1 menos z2, coma. Ahora hago lo mismo acá. Menos 7y1 menos 7y2 más z1 más z2. Cierro aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora yo lo que voy a hacer es, observe. Yo aquí voy a agrupar todo lo que sea x1, y1 y z1. Entonces, x1 con y1 y con z1. Entonces lo voy a escribir de primero. Lo voy a escribir así. Esto es igual a 3x1 más 2y1 menos z1. ¿Sí? Más. Ahora voy a escribir seguidamente todo lo que tenga x2, y2 y z2. 3x2 más 2y2 menos z2. Y aquí hago lo mismo. Coloco menos 7y1 más z1. Después viene menos 7y2 más z2. Y entonces, ¿por qué hice eso? Porque ahora yo puedo descomponer este vector. Lo puedo descomponer en una suma donde aparezca esta componente. Lo puedo separar así, con esta componente. Es decir, nosotros podemos escribir esto de la siguiente forma. Coloco que aparezca esta primera componente, ¿verdad? Con la primera componente. Segunda componente con segunda componente. Observe lo que les estoy explicando. Esto es 3x1 más 2y1 menos z1, coma, menos 7y1 menos más z1. Este es un primer vector. Y ahora yo le voy a agregar 3x2 más 2y2 menos z2 con menos 7y2 más z2. Entonces, fíjese, si yo quiero sumar esto, lo que hice fue descomponer. Uno descompone, pero si usted quiere comprobar, lo que hace es sumar primera componente con primera componente, me da todo esto que está acá, que es mi primera componente. Segunda componente con segunda componente me da todo esto que es segunda componente. Pero si ustedes observan acá, ¿qué es esto que tenemos acá?
3x1 más 2y1 más z1 menos 7y1 más z1 es justamente lo que tengo acá arriba. Y eso es exactamente t de u. Más, ahora, esto que está acá lo pueden comparar con lo que tengo acá. Y eso es exactamente t de b. Entonces, concluimos que efectivamente t de u más b es igual a t de u más t de b. Ya con esto nosotros verificamos la primera propiedad que debe cumplir una función para hacer transformación lineal. Ahora vamos a verificar la segunda propiedad. ¿Okay? Para la segunda propiedad nosotros pues vamos a tomar, ahora nosotros tomamos, vamos a tomar alfa, un escalar real, y vamos a considerar otra vez el vector u que tiene coordenadas x1, y1 y z1. ¿Qué es lo que tenemos que probar o verificar? Nosotros tenemos que verificar que t de alfa multiplicado por el vector u es igual a alfa multiplicado por el vector t de u. Entonces, para nosotros poder hacer esto, lo que tenemos que, bueno, hacer el procedimiento, vamos a comenzar acá, vamos a calcular quién es t de u. Vamos a calcular t de u. ¿Quién es t de u? Bueno, nosotros sabemos que t de u es igual a t de x1, y1, z1, ¿sí? Y esto, pues, igual que la parte anterior, es 3x1 más 2y1 más, perdón, menos z1. Y acá tengo menos 7y1 más z1. Esto es t de u, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo multiplico por alfa? Ahora resulta que para calcular esto, alfa multiplicado por t de u es igual a alfa multiplicado por este vector 3x1 más 2y1 menos z1, menos 7y1 más z1. Es decir, este es el vector que me está dando alfa por t de u. Bueno, de manera análoga, ahora nosotros vamos a calcular. Vamos a calcular, ya calculamos esta parte, lo dejamos así, ¿verdad? Y ahora, de este lado, nosotros vamos a calcular t de alfa por u. Primero calculo quién es alfa por u. Resulta que alfa por u es igual a alfa que multiplica a x1, y1, z1. Entonces quiere decir que si yo le aplico la t a alfa por u, esto es lo mismo que nosotros le apliquemos. Perdón, déjenme, antes de continuar, esto es, vamos a multiplicar primero acá. Esto es alfa por x1, alfa por y1 y alfa por z1. Y ahora sí, si yo le aplico la t a alfa por u, esto nos va a quedar t aplicado a todo lo que tenemos acá. Alfa x1, alfa y1, alfa z1. Y bueno, como tenemos acá nuestra definición, esto es 3 que multiplica a la primera variable, que es alfa por x1, más 2 que multiplica a la segunda variable, que es alfa por y1, menos la tercera variable, que es alfa por z1. Y ahora nos queda menos 7 por segunda variable. Esto es alfa y1 más segunda variable, que es alfa z1. ¿Ok? Esto es alfa, tercera variable, alfa z1. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar factor común. Fíjense, aquí tengo el alfa, el alfa, el alfa. El alfa está metido en todos lados. Yo puedo sacar factor común. Alfa que va a multiplicar 3x1 más 2y1 menos z1. Y 7y1 menos 7y1 más z1. Entonces, si ustedes observan, lo que tenemos aquí es exactamente alfa que multiplica, es esto que está acá. Si se da cuenta, esto es exactamente esto. Entonces, esto es alfa que multiplica a t de u, por lo que hicimos acá. Entonces, pues tenemos como conclusión de que t
de alfa por U es igual a alfa por T de U. Y ya con esas dos propiedades o dos condiciones, hemos verificado que la función, efectivamente, esa función que calculamos es una transformación lineal. ¿Bien? Bien, ahora nosotros vamos a calcular este ejercicio número 4. En cada caso, bueno, se da un vector B de R2 y un ángulo θ, que está medido en radianes. Nos piden calcular matriz de rotación con respecto al ángulo que me dan. Encontrar el vector B' que se obtiene cuando rotamos el vector que me están dando, un ángulo θ, medido en sentido contrarias al de las agujas del reloj. Y nos piden graficar el vector que me dan y el vector que estamos obteniendo. Bueno, al realizar los cálculos tenemos que estar seguros de que la calculadora está trabajando en radianes. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio. Me dan este vector, B igual a menos 2,6 con este ángulo. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la matriz de rotación y luego que consiga la matriz de rotación yo debo buscar cuál es el vector B' utilizando la transformación lineal que vimos nosotros en clase. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a comenzar a calcular la matriz de rotación. ¿Okay? Bien, entonces una vez que nosotros graficamos, observe que el vector que me dieron fue este vector B, que tiene origen C y extremo A hasta el vector B. Coordenada menos 2, 6. Una vez que nosotros rotamos este vector 45 grados en sentido contrario al que giran las agujas del reloj, obtuvimos este vector B', que tiene origen C y extremo B. Entonces, este vector tiene coordenadas menos 4 raíz de 2, 2 raíz de 2, ¿okay? Como lo hicimos en la pizarra. Entonces, lo que hicimos fue rotar este vector que me dieron un ángulo de 45 grados. Eso fue lo único que nosotros hicimos
Y bueno, esto se hizo gracias a las transformaciones lineales. Entonces, esto es una de las aplicaciones interesantes que nos permite hacer una transformación lineal. ¿Ok? Dado un vector, yo puedo pensar en rotarlo una cierta cantidad de ángulo y pues esa transformación me va a dar las coordenadas de ese nuevo vector. Yo lo que hice fue que se pide gráfica para que ustedes vean lo que está ocurriendo, ¿ok? Para que ustedes observen la transformación que está ocurriendo o cómo se hizo la rotación o cuál fue la rotación. Repito, es el mismo vector. ¿Qué fue lo que hice? Como que yo agarre este punto y lo mueva hacia acá, ¿sí? Entonces, pero este ejercicio me da las coordenadas de ese vector. Eso es lo interesante, entonces, con esta transformación, ¿bien?